Bueno, buenos días chicos. Mi nombre es Laura. Yo soy jefe de trabajos prácticos desde hace muchos años en la cátedra, más de 10 años. Y bueno, con esta grabación la idea es transmitir los conceptos básicos del trabajo práctico de densidad de gas. Bueno, este es uno de los 3 trabajos prácticos que se realizan en el tema de gases en introducción a la química. Tiene 2 objetivos particulares, uno que es determinar la densidad del dióxido de carbono a temperatura ambiente y presión atmosférica. ¿Por qué a temperatura ambiente y presión atmosférica? Bueno, porque cuando uno determina la densidad de algo, que ya sea de un sólido, un líquido, de un gas, tiene que referirlo a la temperatura y la presión a la que está trabajando. Como ya vieron en el tema de gases, uno si no define la temperatura y la presión en la que están trabajando para determinar la densidad, uno es como que le falta un dato a la información y no puede ser utilizado correctamente. Como decirles que yo vengo a esta aula y busco a María, y bueno, habrá muchas Marías, y si no digo el apellido, no vamos a poder identificar. Esto es lo mismo, utilizar una densidad sin la especificación de la temperatura y de la presión no tiene mucho sentido. Y el otro objetivo es comparar el valor obtenido en la experiencia con el valor tabulado en condiciones normales de temperatura y presión. Para esto nosotros tenemos que hacer la suposición de que el gas se comporte idealmente. A ver, 2 cosas muy importantes que hay que aclarar en estos objetivos. Para, para cumplir el primer objetivo, uno no tiene que hacer ningún tipo de suposición. Uno va a determinar la densidad de un gas, que es el dióxido de carbono, a la temperatura y presión de trabajo. Sin embargo, para poder calcular la densidad del dióxido de carbono en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, presión, una atmósfera de 173 Kelvin de temperatura, uno tiene que hacer una suposición porque vamos a hacer una deducción matemática aplicando la ecuación del gas ideal para poder calcular la densidad de este dióxido de carbono en condiciones normales de temperatura y presión a partir de nuestro dato experimental que obtuvimos en el laboratorio. Bien, esto avanza, vamos a pedir a la próxima lámina. Bien, ¿qué equipamiento se utiliza en este trabajo práctico? Bueno, el equipamiento que se utiliza es una ampolla de Renault, ¿sí? Que es este balón que ven acá. La ampolla de Renault tiene 2 robinetes, ¿sí? Este es un robinete, de manera que te dejan entrar o salir lo que uno desee, ya sea un gas o un líquido. Y acá tiene este alambre que está hecho de manera casera y lo usamos para poder sostener la ampolla de Renault. ¿Por qué la queremos sostener y no agarrarla con nuestras manos? Porque vamos a hacer determinaciones de masas muy pequeñas y por lo tanto cualquier grasa de nuestras manos que depositemos en la ampolla de Renault nos va a producir un error experimental en la medida. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Vamos a utilizar un tren de vacío. Ahora después les voy a explicar en detalle el tren de vacío. Acá el tren de vacío está formado por un manómetro, una tubería y distintas tuberías con robinetes donde se va a colocar la ampolla de Renault y una bomba de vacío que es la responsable de hacer el vacío en el sistema. Y después vamos a trabajar con el aparato de KIP, ¿sí? En el aparato de KIP uno va a generar el gas que nos interesa, que es el dióxido de carbono, a partir de la reacción del carbonato de calcio y del ácido clorhídrico. El carbonato de calcio sólido va a reaccionar con el ácido clorhídrico para dar dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. Este dióxido de carbono que nosotros vamos a generar en este KIP va a salir por estas tuberías y lo que vamos a hacer es limpiarlo en el camino. Para esto vamos a utilizar un tren lavador. Ahora después vamos a ver en detalle por qué hay que limpiar este dióxido de carbono. Bien, vamos a ver un poquito el funcionamiento del tren de vacío. Bueno, el tren de vacío está constituido, como les explicaba, por un manómetro. En este manómetro uno tiene mercurio, ¿sí? Mercurio, este manómetro no tiene más de 30 centímetros de altura,
Y es muy importante que entiendan cómo funciona este manómetro. ¿Qué ocurre? Si ustedes observan el manómetro, van a ver que el tubo de adentro que tiene mercurio, todo esto en gris es mercurio, no está en contacto con la presión atmosférica que está en este lugar donde yo estoy marcando con el mouse, ¿sí? En este lugar se hace presión, ¿sí? Se hace presión, y este mercurio toma una altura determinada. Esa altura del mercurio, ¿cuál debería ser? Y bueno, esa altura de mercurio debería ser la altura de mercurio correspondiente a la presión atmosférica, porque este tren de vacío se encuentra antes de arrancar la bomba, se encuentra a presión atmosférica. Entonces, si yo midiera esta altura de mercurio y si este tubo de vidrio fuera lo suficientemente alto, esa altura de mercurio tendría unos 76 centímetros, que es la presión atmosférica que se registra clásicamente, ¿no? Sin embargo, no está a 76 centímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque el objetivo de este manómetro no es medir la presión atmosférica, sino que el objetivo de este manómetro es medir presiones pequeñas. Por lo tanto, se usa un manómetro que no tiene más de 30 centímetros de altura. Acá el mercurio está comprimido. ¿Qué significa que está comprimido? Que quisiera tener 76 centímetros de altura, pero tiene solo 30. ¿Por qué? Porque yo diseño ese manómetro para el objetivo que yo tengo, que es medir presiones pequeñas. Si la altura de esa columna de mercurio fuera muy alta, yo no podría medir esas presiones pequeñas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fíjense que acá tengo el manómetro, que es el que me registra la presión, porque la altura de la columna de mercurio es la que me dice la presión que tengo en el sistema. Acá hay toda una tubería, se me desaparece el mouse, no sé por qué, hay toda una tubería que se conecta a la bomba de vacío. Y fíjense que acá hay 3 salidas donde se van a conectar lo que uno quiere hacerle vacío, y tiene robinetes. Cuando el tren de vacío se encuentra a presión atmosférica, uno va a encontrar el tren de vacío de esta manera. Es decir, la columna de mercurio totalmente en su máxima altura y las llaves abiertas, ¿no? Bien, cuando uno arranca la bomba, ¿cómo tiene que arrancar una bomba de vacío? Cuando uno arranca una bomba de vacío conectada a un tren de vacío, tiene que arrancar con un robinete abierto, ¿sí? Vamos a arrancar, es decir, la bomba con un tren de vacío que está a presión atmosférica. Luego empiezo a cerrar lentamente el robinete y van a ver lo que observan acá. Fíjense que el nivel de mercurio bajó y el nivel de mercurio aquí subió. ¿Qué significa? Claro, como acá dejé de hacer la presión que estaba haciendo en este sector, acá la presión se redujo, porque se redujo en toda esta tubería, y por ende se redujo acá donde estoy marcando en el mouse, y entonces esta columna de mercurio puede subir y esta puede bajar. Esto uno lo ve progresivamente. Fíjense que ahora tengo las 3 llaves de vacío de los gabinetes cerrados, y cuando el sistema está en vacío absoluto, uno debería encontrar que el nivel de mercurio, tanto en la tubería interior como en el exterior, tienen el mismo nivel. Cuando yo encuentro un tren de vacío funcionando con la bomba prendida en estas condiciones, significa que está haciendo un buen vacío. ¿Por qué significa que está haciendo un buen vacío? Porque acá no está entrando ni un poquito de presión para que esto suba, para que el mercurio interior suba. Fíjense cómo es el sistema, ¿no? Les hago una seguidilla para que lo vean. Fíjense, esto hace así. ¿Ven cómo sube y baja? Perdón. Bueno, eso significa que el tren de vacío está haciendo un buen vacío, que no tengo entrada de presión atmosférica por ningún punto de todo el tren de vacío. Sin embargo, si yo encuentro un tren de vacío en esta situación, cuando la bomba de vacío está prendida, tengo que pensar que hay una pérdida de vacío y está entrando presión atmosférica. Está entrando una presión atmosférica que hace presión acá y por lo tanto hace que suba este nivel de mercurio de la tubería interior.
¿Cuánto es la presión que está entrando? Y bueno, yo la podría leer con una regla y decir, bueno, son 2 centímetros de mercurio que tengo de presión en mi sistema. Uno podría trabajar con un sistema así, y sí, bueno, van a ver, si nosotros hubiéramos hecho el trabajo práctico, algunas veces los trenes de vacíos, porque son viejos, o nosotros siempre los mantenemos, pero pueden estar perdiendo el buen vacío que hacen, y por lo tanto podemos encontrar un aumento leve en la columna de mercurio interior del humano. Bien. Es decir, acá les muestro esquemáticamente las 3 opciones. No sé cómo puedo sacar esto de WhatsApp, del Zoom. Bueno, puedo encontrar un sistema de tren de vacío cuando está a presión atmosférica, con el nivel de mercurio totalmente arriba en la tubería interior. Cuando cierro el sistema y está en vacío perfecto, veo que el nivel de mercurio de la tubería interior es el mismo que el nivel de mercurio en la tubería exterior, y cuando el sistema de vacío tiene entrada de presión atmosférica, veo una leve altura de mercurio en la tubería interior, lo que me está indicando que el sistema no está haciendo un buen vacío. Bien. Así vamos a avanzar. Bueno, la otra parte importante de este trabajo práctico es el kit y el tren purificador. ¿Qué pasa con el kit? ¿Qué es esto del kit? Bueno, el kit, fíjense que es un balón, ven como pueden observar, que tiene una tubería que llega hasta la parte inferior de este equipamiento. Acá tienen un reservorio, acá es ácido clorhídrico, todo lo que se ve como onduladito es todo ácido clorhídrico, y acá, esto que ven acá es carbonato de calcio. ¿Qué ocurre? Cuando todo esto está a presión atmosférica, fíjense que está abierto a la atmósfera, y cuando cuando el kit está funcionando, acá el ácido clorhídrico asciende. Ahora vamos a ver el balance de presiones. El ácido clorhídrico asciende, se pone en contacto con el carbonato de calcio, genera dióxido de carbono, y el dióxido de carbono sale del equipo de KIP, del aparato de KIP, y pasa por un tren purificador. En realidad el aparato de KIP es este, su objetivo es generar dióxido de carbono a partir de la reacción de carbonato de calcio y ácido clorhídrico, y el tren purificador se lo agregamos nosotros. ¿Por qué se lo agregamos? Porque acá, en la ampolla de Renault, que conecto al final del tren purificador, lo que quiero recolectar es dióxido de carbono puro. El dióxido de carbono del KIP sale contaminado con cloruro de hidrógeno y con vapor de agua. Por lo tanto, le voy a poner este tren purificador, que es el que me los va a limpiar. Cuando el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, genera dióxido de carbono, y este dióxido de carbono viene contaminado con vapor de agua y cloruro de hidrógeno cuando es necesidad. Cuando yo conecto esta salida del KIP, aparato de KIP, a este tren purificador, lo que estoy haciendo es lo siguiente. En el primer frasco, uno lo que hace es poner agua. ¿Qué hace el agua? Retiene el cloruro de hidrógeno que venía impurificando el dióxido de carbono. En el segundo frasco pone ácido sulfúrico concentrado. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico concentrado? Retiene el vapor de agua que me venía contaminando el dióxido de carbono. Es decir, con el primer frasco elimino el cloruro de hidrógeno que está contaminando. En el segundo frasco elimino vapor de agua, y en el tercer frasco termino de eliminar el vapor de agua. De manera que acá va a llegar un dióxido de carbono limpio, sin cloruro de hidrógeno y agua como contaminante. Yo quiero detenerme un cachito en cómo es el diseño de este tren purificador. Fíjense, uno tiene, el tren purificador es un botellón, ¿no?, donde tiene una tubería de entrada que está pescando en el líquido, y una tubería de salida que no está pescando. ¿Por qué se hace eso? Esto se hace porque el gas que viene del KIP tiene que burbujear acá va a retener cloruro de hidrógeno,
y va a salir el dióxido de carbono purificado respecto al que se eliminó el cloruro de hidrógeno. Entonces fíjense que siempre la primera tubería pesca y la tubería que sale no pesca. Ahora vamos a ver cómo vamos a tener que preparar el aparato de KIP para que el dióxido de carbono que nosotros generamos no quede retenido acá, como se queda retenido el cloruro de hidrógeno. Porque ustedes se pueden preguntar, ¿por qué cuando el dióxido de carbono contaminado con cloruro de hidrógeno y vapor de agua burbujea acá, queda retenido cloruro de hidrógeno y no queda retenido dióxido de carbono? Esto es lo que se pueden preguntar. Entonces ahora vamos a ver por qué se retiene cloruro de hidrógeno y no dióxido de carbono. Antes me gustaría hacer el balance de presiones para que el KIP funcione. ¿Sí? ¿Cómo funciona el KIP y el balance de presiones? ¿Cómo es la presión en las distintas partes del KIP cuando yo estoy haciendo una experiencia de este tipo? Si ustedes observan, como les decía, si uno encuentra un aparato de KIP, arranca el laboratorio y agarra el equipo, va a ver que acá hay una llave, ¿sí? Y si esta llave está cerrada y alguien usó el KIP anteriormente, vamos a encontrar el KIP de esta manera. Cuando la llave está cerrada, si hay dióxido de carbono generado acá, no va a circular. Entonces, ¿qué va a haber uno? Uno va a observar que el ácido clorhídrico no está en contacto con el carbonato de calcio. Fíjense que acá no hay líquido en contacto con el sólido, que es el carbonato de calcio. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando vos generás dióxido de carbono con el KIP y cerrás la llave, acá se genera una sobrepresión que hace que este ácido clorhídrico que estaba aquí, ahora vamos a ver cómo descienda. ¿Cómo es el balance de presiones en el aparato de KIP cuando está cerrado? Bueno, el balance de presiones se piensa en dos puntos en el aparato de KIP. Se piensa la presión en este punto y la presión en el punto donde indica la flecha roja y la flecha violeta. Si recuerdan, en el TP de leyes de los gases, trabajamos mucho con igualdad de presiones a igualdad de alturas. Acá yo voy a decir que la presión en el punto donde indica la flecha roja es igual a la presión donde indica la flecha violeta, porque están a igualdad de altura. Bien, ¿quién genera presión en este punto donde está la flecha violeta? Bueno, el que genera presión es la altura esta de ácido clorhídrico, la que está acá escrita en violeta, y la presión atmosférica, porque este KIP está a presión atmosférica. Entonces, está haciendo presión la atmósfera y toda esta columna de ácido clorhídrico que ustedes, en realidad, esto continúa por acá, lo que pasa acá es el carbonato de calcio, no se ve esta parte del KIP, esta tubería en el KIP, porque la está tapando el carbonato de calcio que lo está rodeando, que es sólido. Entonces, la presión en este punto violeta, donde estoy marcando con el mouse, es igual a la presión atmosférica más la altura de la columna de ácido clorhídrico que está en violeta. Esta. ¿Sí? Mientras que en este punto, la presión es generada por gases. Uy, perdón. Uy, ¿qué pasó acá? Perdón, se me fue. No sé por qué se fue. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Acá. Entonces, de nuevo, la presión en este punto es una presión generada por todos gases. ¿Por quién? Por el dióxido de carbono que se había generado y cerré la llave. Por el vapor de agua. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es una solución acuosa, no es una solución acuosa de ácido clorhídrico, y cuando uno tiene un líquido encerrado en un recipiente cerrado, el recipiente obviamente, se produce lo que se llama un equilibrio entre el líquido y el vapor de ese líquido que estoy estudiando. Imagínense que yo tengo una olla, la tapo y la dejo toda la noche. ¿Qué ocurre? Las moléculas de agua que están en el líquido van a pasar a la fase vapor, no todas, algunas no, van a pasar a la fase vapor, van a pasar a la fase vapor.
Van a pasar a la fase vapor ¿hasta cuándo? Hasta que la velocidad de pasaje de las moléculas del líquido al gas sea igual a la velocidad de pasaje de las moléculas del gas al líquido. Cuando eso ocurre, que la velocidad con la que las moléculas de agua pasan del líquido al vapor y del vapor al líquido, ahí se alcanza lo que se llama una situación de equilibrio. Y la presión generada por esas moléculas de agua que están en el estado gaseoso, ¿sí?, se denomina presión de vapor. Entonces, todo líquido que se encuentra, todo líquido cuyo solvente es agua, va a tener una presión de vapor del agua asociada. Por eso acá se considera que hay una contribución del agua en estado vapor a la presión del sistema. Y el otro que genera presión es el cloruro de hidrógeno, porque esta es una solución concentrada de ácido clorhídrico. Entonces, en este punto rojo va a generar presión el dióxido de carbono, el vapor del agua y el cloruro de hidrógeno, que va a ser igual a la presión generada en este punto por la presión atmosférica y la presión de la altura de ácido clorhídrico. Bien. Cuando el tip se abre, ¿sí?, esta llave, el dióxido de carbono que se generó empieza a salir, estaba acá generando sobrepresión, empieza a salir, y fíjense lo que ocurre. Estas rayitas, muy con incapacidad para la tecnología, significan que el nivel de ácido clorhídrico que estaba acá subió, y fíjense que el nivel de ácido clorhídrico, si lo comparan, bajó. ¿Qué significa? Que cuando la presión acá bajó, porque yo abrí esta llave, el dióxido de carbono empezó a salir. Y el balance de presiones cambió, porque como el dióxido de carbono, que era el principal componente que generaba sobrepresión, empezó a fluir, a irse, a salir del tip, entonces lo que ocurre acá es que el ácido clorhídrico puede subir para ponerse en contacto con el carbonato de calcio y generar más dióxido de carbono, y por ende, como este líquido subió, se puso en contacto con el carbonato de calcio. Ahora ustedes me van a preguntar cómo se puso en contacto con el carbonato de calcio, y ese es un detalle que no les mencioné anteriormente. La comunicación entre este carbonato de calcio que está acá y este ácido clorhídrico es porque acá hay una malla agujereada, ¿sí? Hay una plataforma agujereada que deja subir líquido, pero no deja caer sólido. Los agujeritos son lo suficientemente pequeños como para que pase el líquido, pero para que no caigan estos pedazos de carbonato de calcio acá adentro, porque si no se generaría la reacción de producción del dióxido de carbono en este sector, y yo no quiero eso. Entonces, cuando el dióxido de carbono fluye, ¿sí?, el nivel de ácido clorhídrico en esta ampolla baja, porque el nivel de ácido clorhídrico acá sube, y el balance de presiones cambia. ¿Cómo es el balance de presiones? Bueno, ahora propongo nuevamente. A igualdad de presiones, igualdad de altura. La presión en este punto es generada por la presión atmosférica y por la nueva altura de la columna de ácido clorhídrico, que es H1 ácido clorhídrico, mientras que la presión en el punto rojo ahora es generada por el dióxido de carbono, que es el principal componente, más la altura de la columna de ácido clorhídrico que ascendió. ¿Lo ven? Entonces, la presión en este punto será la presión del dióxido de carbono más la presión de la altura de ácido clorhídrico. Fíjense que ahora ya no se considera ni la presión de vapor de agua ni la presión de cloruro de hidrógeno. ¿Y eso por qué? Eso se debe a que cuando el dióxido de carbono sale del kit, quedando como principal contribuyente a la presión del sistema, arrastra el poco vapor de agua y cloruro de hidrógeno que había. Entonces, ya estos componentes no contribuyen a la presión del sistema, y la presión se debe exclusivamente al dióxido de carbono y a la altura de la columna de ácido clorhídrico, pintada en amarillo. Entonces, los dos balances de presiones que tenemos son los siguientes. Kip cerrado contribuyen a la presión del sistema los gases, que igualan a la presión de atmosférica, que les puse acá, más la altura de ácido clorhídrico, que es todo esto. Cuando
Cuando el kit está abierto, está circulando dióxido de carbono, la presión en este punto es igual a la presión en este punto, y la presión en este punto se debe al dióxido de carbono y a la altura de la columna de ácido clorhídrico que está en amarillo, que es igual a la presión atmosférica, como antes, más la nueva altura de la columna de ácido clorhídrico en la tubería interior. Bien. Bien, ahora vamos a seguir con el procedimiento experimental.